Hi everyone, I'm Taina, an illustrator and picture book maker, and in this workshop we're going to learn to make our own picture book. We're going to learn everything that we need to know to make our book, how to write the story and how to make the illustrations. So let's start. Hola a todos, soy Taina Almodovar y en este curso estaremos aprendiendo cómo realizar nuestro propio cuento infantil. Será súper divertido y súper fácil y aprenderemos todos los pasos necesarios para poder realizar nuestro cuento. Así que vamos a empezar. The first thing that we need to do to make our own picture book is to write our story, right? Lo primero que tenemos que hacer para aprender a hacer nuestro propio cuento infantil es escribir nuestra propia historia. So, every good story has three principal parts. Toda buena historia tiene tres partes principales. The first part is the beginning of the story. La primera parte es el inicio de una historia. In the beginning of our story, we're going to introduce a character. It could be one or more characters. And we're going to talk about where is the character in that moment or what that character likes to do. En esta primera parte vamos a estar introduciendo a nuestro personaje. Podemos tener un personaje o podemos tener varios personajes en la historia. Y lo importante es empezar la historia como mencionando el nombre de este personaje y situándolo en algún sitio donde la historia tiene lugar, donde ocurre o qué está tramando este personaje, ¿no? Dar algunas pistas de qué quiere hacer el personaje a lo largo de la historia, right? So the second step is the middle of the story, where el nudo, called in Spanish, where something needs to happen, okay? We need a problem here. So what happens to this character? Is he in trouble? Does he need help? Is he going on an adventure? Okay, so we need to choose a theme and something that happens to this character so we can make our story more exciting. Okay, so en esta segunda parte vamos a trabajar lo que es el nudo de la historia. Toda buena historia tiene un conflicto o algo que ocurre. Tenemos que plantear algo que le ocurre a nuestro personaje y luego más adelante veremos cómo lo soluciona en la tercera parte. And the last part of the story, that is the end, is how this character solves the problem that he has, right? So we need to have a good story, we need to have a beginning. What's the name of the character? Where is he or she? And what happened to this character? What's the problem that he has? And for the end, we need to solve this problem. We need to find a solution to end the story, right? Y la parte final para crear una historia es cómo se soluciona este conflicto. Así que tenemos un personaje, tenemos que situarlo en un punto y tenemos que ayudarlo a solucionar ese problema para que con ese final ya concluyamos nuestra historia, right? So, I have here an example of one of the books I've made. It's called La Valiente Luli, The Brave Luli, right? And I'm going to show you a concrete example of what I'm talking about. Aquí tengo uno de los cuentos infantiles que he ilustrado hasta ahora y te voy a enseñar un ejemplo de lo que estoy hablando. Un ejemplo real. So, at the beginning of the story, we have a character that we can see, and we learn the name of this character and what she likes to do. Luli is a character that she's a very happy girl, and she likes to go to school and she likes to play in the park. La primera parte, que es la introducción de una historia, tenemos aquí a Luli, la podemos ver y podemos conocer las cosas que a ella le gusta realizar. Luli es una niña muy feliz y traviesa que le encanta ir al colegio y jugar al parque. Okay, and for the second part of our story, we have the problem. Y para la segunda parte de nuestra historia tenemos el problema. What's the problem? The problem is that one day the COVID came, the virus came, right? And then Luli couldn't go out anymore to play with the friends and to go to the park. So this is the second part of the story, the problem. Para la segunda parte de la historia tenemos un conflicto y es, en este caso,
que llegó el coronavirus. Así que Luli ya no podía salir al parque y no podía salir a jugar con sus compañeros. And the story goes on till we go to the end when we find the solution. La historia continúa avanzando hasta que llegamos al final, que es la solución. The solution to kill this virus is to take care of us, right? To use our mask, to wash our hands. And then if we all do this, we could finally be together and hug each other. So this is the end of the story, the third important part to make a good story, to have a solution for the problem, okay? Y entonces, como ejemplo de la tercera parte que debe tener una buena historia, es la solución, el final. En la parte del final de la historia, Luli nos cuenta que si todos utilizamos nuestra mascarilla, nos lavamos las manos, mantenemos las distancias, hacemos todas las cosas que tenemos que hacer, el virus poco a poco desaparecerá o estaremos protegidos y podremos volver a abrazarnos. So I hope this example is useful for you to understand better the three principal parts of the story, because you need now to make your own, okay? Espero que este ejemplo te haya servido para saber cuáles son, entender mejor cuáles son estas tres partes principales de la historia que he explicado y ahora puedas hacer la tuya, como un principio, como un conflicto y como una solución final, right? So to end this first class, we need to know a few things more and we're done. One important thing that you need to think for your story is the title, okay? Una cosa importante que necesitas saber para crear tu propia historia es un título. So think of a title that is related to the content of the story. Something catchy, something short, not too long, that represents what happens in the inside of the story, right? Así que tienes que pensar en un título que sea corto, que suene bonito y que un poco resuma lo que hay en el interior de la historia. En este caso se llama La valiente Luli. Okay? So we need a title. Necesitamos un título para nuestra historia. And one thing that we need also is a character. You can have just one character in your story or you can have several characters. In this story, Luli has also the parents of Luli are in the story. The virus is another character. It's the evil character of the story. And the parents of Luli are also there. The dad and the mom. Tienes que elegir cuáles personajes van a ser los protagonistas de tu historia, porque los personajes de un cuento son las estrellas, son como los actores de este cuento. The characters of the story are the stars, like the Hollywood stars, but of the picture book. Entonces, tienes que elegir quién va a ser tu protagonista de la historia y puedes tener en tu historia un solo personaje o también puedes tener varios personajes. En este caso, como estaba enseñando previamente, hay más personajes en la historia, como son el virus, el coronavirus, y también los padres de Luli aparecen en la historia como personajes secundarios. Okay? So we need a title, we need characters, one or more. Necesitamos un título, necesitamos nuestros personajes, and also we need to know who are going to be the authors of the story. Tenemos que saber cuáles serán los autores. In a picture book, we can have one writer and one illustrator, or we can make both the same part. En una historia podemos tener el escritor y podemos tener el ilustrador, o una sola persona puede hacer ambas cosas. The author, or the writer, is the one who writes the story. El escritor o autor es el que escribe la historia. And the illustrator is the one who draws the story. Y el ilustrador es el que dibuja la historia. Sometimes they are the same. The same people that writes the story also draw it.
En algunas ocasiones son lo mismo, la persona que escribe la historia también la dibuja. And that's how we're going to make it in this workshop. We're going to be both the illustrator and the author. So prepare your story, write it, and have it ready for our second video, okay? So we're going to be working on the storyboard of the story. Así que ahora te toca a ti trabajar y preparar tu propia historia, escribiéndola con todos estos tips que te acabo de decir en el día de hoy y nos vemos en la próxima clase. It doesn't have to be that long, so make short paragraphs and you can make it like 10 or 12 paragraphs, okay? Make it short, make it funny and just have fun making it, okay? La historia no debe ser muy larga, así que puedes realizar unos 10 párrafos más o menos, que sean breves, que sean cortitos y que sea divertida la historia. You can choose if you want to make your story about horror story or comedy, anything you like, okay? And a good idea is to make a story about what you're going to be doing on this summer. And you can add to your story all your activities, all your summer activities, but you need to think on a problem, something that happens on your summer that changes everything, and then how you can solve it, okay? I think that's a good idea that we can work in this workshop. Una idea que podemos estar trabajando en este workshop es realizar tu cuento de lo que hagas en este verano. Así que puedes pensar en todas las actividades chulas que te gustaría realizar en este verano, quién sería el protagonista, si serías tú o serían tus amigos, y qué pasará en ese verano. Puede pasar algo, algún problema, algún conflicto que luego tengan que solucionar entre tú y tus amigos. Así que piensa cómo la quieres desarrollar con todos estos tips y nos vemos en el próximo video. Adiós.